No, una cosa realmente muy breve, porque en realidad no quiero robarle tiempo a él. Em, yo a Juan Isaac no le conocí, digamos que del modo efectivamente más normalizado, como yo sí que he conocido a Costa dentro del sistema artístico. Efectivamente ves una exposición, vas guardando obras, sino a través de la Fundación 11, porque él hizo llegar varios catálogos y ellos me los hicieron llegar a mí. Creo que había mucha dificultad hasta hace, bueno, qué tontería, sigue existiendo muchísima dificultad para que una obra que trabaja sobre una diferencia sensorial o perceptual se escuche dentro del discurso mayoritario en el arte y lo entiendan o lo escuchen la mayoría de los espectadores. Eso hace que efectivamente pues, algunos artistas a veces se muevan dentro de ámbitos más especializados y, aunque bueno, evidentemente la lucha es sacar, es decir, no creo, creo que se ha hablado mucho hoy de cómo efectivamente las personas con diversidad funcional necesitan al arte, pero es que lo que creo que ahora es realmente importante decir es que el arte necesita a las personas con diversidad funcional. Es la mutación que crea el cambio. Y bueno, pues ahí está. Bueno, pues... Bueno, estoy un poco nervioso, empezaste a hablar después del cansancio de todo el día, con tantísima tensión, teniendo en cuenta que soy una persona sorda y más que nada, durante toda mi educación, mi madre también es una persona sorda y entonces me inculcó a lenguaje oral, a partir del lenguaje labial. Entonces, hoy en día, precisamente, durante todas las ponencias que ha habido hasta ahora, durante 6, 7 horas, Vista ha estado haciendo un esfuerzo descomunal para entender a cada uno, por lo cual ahora mismo estoy como agotadísimo. Y bueno, voy a hablar de cómo mi proceso artístico va unido a mi proceso de recuperación auditiva a partir de un implante coclear. Yo perdí la audición a los 3 años y, como he comentado desde un principio, siempre he tenido como una educación verbal, logopeda durante 15 años, muy insistente, con muchísimas dificultades, con una forma de hablar un poco distorsionada. Y lo que sé que a raíz del implante coclear me ha cambiado mucho el habla, en el sentido que ya puedo oír mi voz. Entonces, pues, cómo ha ido ocurriendo todo el proceso de mi trabajo artístico. Y hay que tener en cuenta que una cosa muy importante, que he estudiado Bellas Artes y soy pintor por formación. Pero después de recuperar la audición, fue todo caótico, en el sentido que nada más salir del hospital, tenía muchísimas ganas de volver para adentro y volver a operarme y quitarme el implante. Así que fue como caótico, con la cual estuve 2 años con una depresión de caballo. Entonces, todo vino durante el proceso de rehabilitación en el logopeda, que pasó circunstancia muy precisa, cuando la logopeda me puso xilófono. Con ese xilófono me decía la logopeda: Juan, te voy a poner los sonidos agudos. ¿Qué son los sonidos agudos? Darte la vuelta. Tum, tum, tum. Mi cabeza es colores cálidos. ¿Cómo sobreviví? A partir de mis recuerdos, de mi formación como pintor. Me puso los sonidos graves, graves, colores fríos.
Salir de Logopeda fue un punto de encuentro de cómo asociar todo lo que empiezo a oír con mi experiencia como pintor y como artista plástico, con los lenguajes, las texturas, los ritmos, todas esas cuestiones. Sobrevivir a Logopeda fue muy costoso económicamente, que no me pude permitir. Pero tan de repente seguí pintando. Pero mientras yo pintaba al aire libre, pasó circunstancia muy concreta. Que mientras yo pintaba, me quedaba con el pincel en el aire, prestaba mucha más atención a los sonidos que a lo que pintaba. En ese momento oportuno, una compañera que es músico me dijo: Juan Isaac, ¿por qué no te compras una grabadora? Pues me compré una grabadora. Y concretamente por esa fecha tuve una revisión en el hospital de San Cecilio de Granada. Una revisión normal, ¿sabes? Y me comentaba el otorrino: Juan Isaac, tienes memoria auditiva de 3 años. Yo precisamente perdí los oídos a los 3 años y casi a los 30 recibí el implante, pero a los 3 años yo no recuerdo todos esos sonidos. Lo que sí, de verdad, a raíz de la experiencia que tuve con la grabadora, me dije: voy a ir durante una semana al entorno donde pasé los primeros años de mi infancia, que es una azotea en el barrio Santa María de Cádiz, una azotea que es muy cerca al puerto marítimo, como podéis ver en las imágenes, que ha pasado ya desde 1962 a 2011. Durante una semana estuve grabando todos los sonidos del entorno de la azotea donde yo viví, con la cual me ayudó también mi compañera a darme cómo tener una aplicación para editar los sonidos, que me lo descargué de internet gratuitamente. Esa aplicación para mí fue como un lienzo en blanco, con la cual descargaba cada sonido. Yo la asociaba a jugar con los sonidos como pintar un cuadro. Entonces, con él durante un tiempo estuve jugando, componiendo, que no precisamente tenía la intención de hacer música, sino de pintar con los sonidos. Entonces pude crear mi primera pieza sonora, como puede ver por el entorno donde estuve grabando. Y bueno, vamos a oír la pieza. Precisamente esta fue la primera pieza que hice con el proyecto, con la cual la pieza que más cariño, más emoción le tengo, ¿sabes? Y concretamente tuve la suerte de ser oído por un comisario, con la cual la pieza fue puesta en una exposición colectiva en Sevilla.
con un grupo de artistas que estaban comenzando también en Sevilla. Y yo precisamente solo tenía una pieza con la cual me creaba más certidumbre, pero fue también un encuentro tan necesario y tan bonito con la cual el encuentro con todos los artistas fue como un comienzo de cómo enfocar este proyecto dentro del arte contemporáneo, con la cual descubrí un abanico tan amplio de posibilidades que me apropié de él para utilizarlo como proceso de recuperación personal, auditiva, utilizando todos los lenguajes que existen en el arte contemporáneo. A raíz de aquello, pues me seguí influenciando en los pintores románticos con los cuadernos de viajes, especialmente a partir de Tarni, que estuve en Londres, en el museo, ¿cómo se llama? Entonces estuve documentando todos los cuadernos de viaje de Tarni, con la cual, cuando estaban sus viajes a Venecia, que todo lo asociaba a determinados matices de luces. Entonces yo empecé a trabajar con cuadernos de viaje sonoro, una base de datos sonora de más de 800 horas, con la cual en cada lugar que iban grabando lo iba documentando con sus coordenadas. Yo aquí os voy a poner un fragmento de una pieza que de cuaderno de viaje sonoro. Y bueno, fue un proceso de búsqueda continua. Como podéis ver en la imagen, teniendo en cuenta que vengo de una formación visual, para mí es muy importante también la imagen y cómo jugar con esa dicotomía. Vi la posibilidad, el potencial de, teniendo en cuenta que el sonido, lo que me interesaba es que el sonido se pudiese ver y la imagen se pudiese oír, jugando con esa dicotomía. Podéis ver aquí un banco, tenemos la grabadora abajo, como oculta, pero cuando vemos el banco, un lugar de contemplación, de encuentro, percibimos el sonido del coche, percibimos el sonido de una campana, con una imagen que al fin y al cabo deja como un poco incertidumbre. Eso es lo que me interesa mucho, que el espectador se ponga a pensar, teniendo en cuenta las coordenadas, pues se puede utilizar de la manera que podemos buscar en Google Maps y podemos ver los caminos, que es una carretera. Tenemos el banco en este espacio, poco más allá, un campanario, que hay una iglesia. Es un contexto, pero la imagen muchas veces nos da que pensar cómo jugar con el sonido y con la imagen. Entonces, durante lo que estoy comentando, voy a seguir hablando de todos los procesos que ha ocurrido como un cambio en el proceso creativo desde que comencé con Reencuentro en las azoteas hasta hoy en día. Son muchísimas piezas, pero me interesa mucho hablar con vosotros de cómo ha hecho cada cambio. Entonces ya de los paisajes sonoros quise intervenir en el propio paisaje. Tan de repente en una playa de Cádiz, donde yo resido, estuve grabando el mar. Y pues era tan relajante, pero me interesaba saber cómo se oiría si estuviese enterrado debajo de la tierra. Entonces, pues estuve como... Yo la verdad que al principio, más que nada, pretendía hacer una pieza sonora, pero siempre aprendí durante el proceso que es muy importante documentar cada proceso.
El proceso documentándolo me ha sido muy útil. Pasados los años, en el sentido de que se puede utilizar como herramienta también para crear un discurso según el contexto donde se expone. Aquí podemos ver la pieza, el proceso. No se oye el mar, no se oye el mar para nada. Está en silencio. Es un poquito larga, con la cual tengo la oportunidad aquí de manejar un poquito el ordenador, que es mi forma de tratar con vosotros, si no estaríamos 3 horas. Y bien, empecé a escarbar en la tierra con la intención de grabarla, integrar la grabadora y ya después en casa con el proceso de edición, saber cómo se oye. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante en el tema del micrófono, que a mí me hace mucho que pensar en el sentido de que yo me he preguntado muchas veces cómo oyen las personas en general, teniendo un oído normal, pero yo en mi oído lo que tengo es un micrófono. Entonces, te deja como oyen uno, como oyen otro. Y la verdad que bastante molesto en el sentido de que estoy aquí hablando con un micrófono. Soplamos. Pues a veces cuando sopla viento en Cádiz, que hay demasiado viento, es un dolor de cabeza, pero le doy una vuelta de tuerca que me permite jugar con el viento también, en el sentido cuando voy moviendo la cabeza, va modulando el viento con textura, como si fuese dibujando con el viento. Entonces, el proceso mismo de búsqueda personal te da la posibilidad de enriquecerte también en el sentido de lenguajes, de la plástica y un poco largos. Esta pieza se ha puesto de bastante forma, solo como pieza sonora y también como vídeo, la última exposición que funciona bastante bien. En un principio está todo con las imágenes en silencio, pero ya el propio proceso va desapareciendo y se va activando el sonido para que la imagen muchas veces evoque, como he comentado en un principio, voy a pararlo porque tenemos mucho más, disculpad, tenemos mucho más piezas y quiero aprovechar y adelantando cómo ha ido el proceso. Y la verdad, hoy en día, con el tema este de los implantes cocleares, ha evolucionado muchísimo. Ya la tecnología cada vez está llegando a unos extremos que muchos de los implantes hoy en día se puede tener Bluetooth en el implante. Entonces, si ya fuese la pieza actual, la integramos, ya yo lo puedo oír en directo, cómo está integrado. ¿Hasta dónde está llegando la extravagancia de las nuevas tecnologías? Un poco... Puede conectarlo para que el teléfono, no, que puede conectarlo para que el teléfono sonase directamente. O sea, sí.
O sea, imaginaos que el jefe te puede llamar no al teléfono, sino directamente a tu... Sí. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Entre la ética, las necesidades y un poco peligrosa. Que para el sentido que sea útil para la sociedad. Ahí estamos, pero otra cosa, el espectáculo, el uso del consumo. Bueno, la siguiente pieza para mí es muy importante también, el descubrimiento en el espacio. Estamos en un espacio interior. Y la verdad que la cuestión de la formación también dentro de la pintura. En Bellas Artes también tenemos la escultura. En el espacio tiene que ver mucho con la escultura también, en el sentido de que cuando entra a diferentes espacios, jugamos con el sonido, en el sentido como tocamos las palmas en diferentes sitios, como empezamos a aplaudir aquí, en otro espacio. Para mí es como una plástica sonora, escultórica. Entonces, tan de repente, bueno, vamos a oír una pieza. Bueno, pues ahora. Bueno, pues esa es la cuestión de el sonido per se, como tal, no hay ni una manipulación. Simplemente que buscamos, según la forma volumétrica de cada lugar, cómo lo ampliamos, lo amplificamos, para sacar como su plasticidad a partir de la reverberación. En su momento, cuando creé aquella pieza, la documenté, no sabía qué significaba reverberación. Y en su momento, en su principio, no sabía lo que era paisaje sonoro. Eso el tiempo ya, desde la propia pureza de la, digamos, ser inocente, muchas veces tiene un valor añadido para crear la obra más pura. Ya cuando va conociendo diferentes referencias, te apropian de tu propio proceso para darle forma dentro de un determinado contexto. Y la práctica contemporánea ha dado muchísimo apoyo para seguir descubriendo como aquello que vi. Entonces, también aquí podemos ver otra de las piezas que se llaman Gesto Cotidiano, que recientemente se ha puesto, fue cuando empecé el contacto con Maite, que se interesó por la pieza Gesto Cotidiano 1 para la Bienal de la Fundación Gonzi. Pues con esta pieza, una circunstancia que me pasó, cómo vino el proceso, estuve en una boda, que con los sonidos que venían allí a la hora de brindar a las personas, brindaba uno, brindaba otro, yo estaba un poco abrumado emocionalmente, en el sentido que para mí fue como una emoción. Y nada más llegar a casa quise recrear toda esa escena, esa vivencia. Entonces tenía determinadas copas y un almacén en la casa con la cual empecé a cogerla durante casi toda la noche, experimentando con la diferente forma volumétrica de cada copa, como buscando todos los colores, todos los matices, todas las texturas posibles para tener documentado el mayor posible de sonido. Entonces, ya luego que documenté todos esos sonidos, ya pensé cómo darle una forma visual con la cual dialogar con un proceso, como he comentado de un principio, entre lo visual y lo sonoro. Vamos a poner la pieza que, bueno, por partes.
Bueno, pues siempre, nunca doy por cerrado los proyectos. Siempre cuando creo un proyecto, siempre intento dejarlo abierto en el sentido de que siempre tenga la posibilidad de aportar nuevas formas dentro de un discurso, porque un material como un libro, una edición, siempre tiene la posibilidad de ir retocando de forma. Otra cosa muy importante dentro de mi proceso de creación ha sido el tema de la voz. El tema de la voz. Estando en el logopeda, recuerdo nada más salir los pocos días del Hospital San Cecilio de Granada con la logopeda, lo primero que empezó a enseñarme fue las vocales. Y la verdad que me costaba bastante trabajo distinguir los sonidos. Pero tan de repente, de una sesión a otra, por el sistema sanitario fue cambiando de logopeda y otro logopeda que tenía otra voz distinta. Costaba bastante trabajo memorizar. Entonces, para mí era muy importante aprender a distinguir el sonido de cada persona. Entonces, durante el propio proceso mismo, en mi propio estudio de Sevilla, hice una intervención en el estudio poniendo las vocales en la pared. Puse el altavoz, no, el micrófono, y animaba a las personas si quería hablar, contar las vocales. Lo que hice es que documenté el proceso de muchas personas y el propio proceso ya lo que me sirvió para ir recortándolo y encajándolo dentro de una carpeta de cada vocal por muchísimas personas. Vamos a oír una de la O misma. O. 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 Perdón, voy a ir parándola porque tengo muy poco tiempo y tengo más de la mitad del trabajo que hablar. Pero lo siento muchísimo. Es que disfruto mucho, un poquito a poco, hablando y me relajo. Y esta pieza ya se ha puesto ya bastante veces, con la cual siempre he intentado como darle una forma, como objeto también. Por un lado, ha servido a muchísimas personas, especialmente del sistema médico, especialmente de los logopedas, me han pedido la pieza para la rehabilitación de las personas implantadas y a su vez también como objeto dentro del mercado del arte, que el mercado del arte, de la importancia de los objetos, en contrapuesto de lo intangible del sonido. Entonces, lo que hice es que para darle un valor añadido y diseñé las vocales en oro de 24 quilates. El oro de 24 quilates es un oro que tiene un valor en bolsa, con lo cual es el marco perfecto para revalorizar la obra dentro del mercado. Bueno, ya pasando ya a la página, hay una pieza muy concreta, muy importante, que se llama Oigo, pero no logro escuchar. Oigo, pero no logro escuchar. Presente indicativo del verbo oír. Lo que es que es una circunstancia muy personal que muchas veces puedo oír el sonido, pero no entiendo lo que se dice. Entonces, lo que hice es que, con mi propia circunstancia, lo quise llevar al terreno plástico, sonoro, visual, y me apropié del presente indicativo del verbo y quité cada vocal, cada pieza, lo esparcí. Entonces, la idea era encontrar a una cantante, especialmente contra una cantante lírica, que pudiese interpretar aquella pieza como si fuese una partitura. Estuvimos ensayando una vez, 2 veces, 3 veces. El ensayo y el error fue muy importante en el sentido de que cuando venía un día a mi estudio, yo todo lo documentaba, lo editaba y al día siguiente la persona lo oía. La cantante cuando lo oía ya se apropiaba del concepto, con la cual al final se ha creado una pieza sonora que he compuesto a partir de todas las grabaciones, pero a su vez también la cantante lírica se apropió del concepto, con la cual pudo actuar en la inauguración de la exposición.
disculpa, voy a cortar un poquito, pasar a la siguiente pieza, ya estoy intentando terminar, que la importancia de, bueno, también la pieza, como conocéis, yo lo que creo que lo conocéis algunos de vosotros, que se puso en la última final de la Fundación Onsi, que es una escultura muy autobiográfica, se llama Martillo, Yunque y Estribo. Martillo, Yunque y Estribo, como podéis saber, que es como una poética del hueso del oído medio. Entonces, lo que intentaba también es como recrear la secuencia de cómo funciona el huesecillo del oído medio antes de llegar a la cóclea. Entonces, me interesa mucho en mi pieza cómo provocar situaciones, provocar reacciones, teniendo en cuenta que tenemos un martillo encima del cristal y para que se active, tiene que romper el cristal para llegar al yunque. Y del yunque sale el cajón, el estribo. Entonces, es una secuencia comunicativa y que para intentar oír, aquí romper esa fina capa que te separa del mundo sonoro y el mundo sordo. Entonces, bueno, una pieza para mí bastante personal, identidad y bien, pues, Préstame tus oídos es una pieza, bueno, aparte de Préstame tu oído, no, Préstame tu oído es una pieza bastante personal que hago participar al público, porque muchas veces los sonidos que escucho por el ambiente, la ciudad, en todo, muchas veces no sé lo que es, escucho un sonido, pero no sé ni por dónde viene, ni qué es. Yo recuerdo muchas veces, le pregunto a una persona, ¿qué sonido tan bonito es? ¿Esto qué es? Es la sirena de los barcos. Ah, me has prestado su oído. Entonces, un concepto muy interesante para las personas que recuperamos la audición. Y entonces, es una estrategia, un mecanismo para apropiarse las personas implantadas, para que tengamos conciencia de cómo participar. Y en una exposición se hizo como una mesa donde participaba la gente para tener un diálogo. Me podían traer sonidos, me podían traer una conversación. Soy abierta a que me preste vuestro oído. Y la última, ¿vale? Perdón, la última, que son más, pero es una cosa que es muy importante hablar también, el tema del dibujo, que está en la pieza que se llama círculo, cuadrado, triángulo, el gesto registrado. Esta pieza no la pude producir, siempre estuvo en mi mente, porque cada vez que dibujo, aunque no tenga el implante, cuando se hace un trazo es un sonido. Entonces, desarrollé un proyecto, lo presenté a un proyecto de residencia, sabiendo que en esa residencia había un tórculo para poder desarrollar esa idea, poder llevarla a cabo en Arte y Desarrollo en Madrid. Entonces, el proyecto se llama Círculo, Cuadrado, Triángulo, el gesto registrado. El gesto registrado en el sentido de que, ¿cómo registramos tanto sonido como el trazo? Esta es la última pieza, lo siento. Esta pieza cuando se puso, una de las exposiciones individuales, me dio un momento bastante emocional. Concretamente, esta pieza se puso en Andalucía y el público fue muy reticente en el sentido círculo, cuadrado, triángulo, pero pasó un mes muy concreto. Llevaba un padre con su niño implantado, su niño tenía 5 años, su niño implantado, con un implante coclear, entró con su niño que el padre le puso los cascos y tan de repente pasaba el rato y el niño se puso así, un círculo en el aire. Para mí ya fue el mejor premio
me di cuenta de la utilidad del propio proceso creativo y personal que le puede aportar a determinadas personas, tanto en la parte plástica, artística, como también social. Así que quisiera hablar más, pero aquí estoy. Muchas gracias.